Agustina Propato es diputada nacional, Unión por la Patria, sabe del tema que vamos a discutir, pues lo vive a través de su marido también, que fue el ministro de Seguridad, ¿no? Sergio Berni. O sea que vos lo tenés de oídas y de vivirlo de cerca todo este tema, ¿sí? Sí, efectivamente. Bueno, Chiche, muchas gracias por la invitación. Es cierto, mi compañero fue ministro de Seguridad, secretario de Seguridad de la Nación, sí, también. Y también yo acompañé la gestión, la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en la subsecretaría de Seguridad. Así que me tocó, digamos, terrenalmente lidiar con estos aspectos. Por lo tanto, lo que hicimos es poner al servicio esa experiencia para construir oportunamente en el 2023 un proyecto de ley integral que pretendía poner en discusión un tema que es insoslayable y absolutamente necesario que los menores, que es un régimen penal juvenil, ¿no? Sí. Acá está claro que en muchísimos casos esta discusión se mezcla con aspectos que obviamente están, digamos, claramente amalgamados, que tienen que ver con el origen del delito de los menores, que es un asunto que por supuesto son competencias del Estado, que probablemente podamos decir todas las instancias que fallaron cuando ya tenemos un menor, digamos, dentro de una estadística criminal, o sea, el menor en el crimen, ¿no? El proyecto es integral, un proyecto que claramente pretende... ¿Y coincide con este proyecto que está circulando o no? Bueno, yo lo discutí al proyecto del Poder Ejecutivo. De hecho, el proyecto mío se consideró en el orden del día, pero lamentablemente no se tomó en cuenta en un montón de aspectos y sinceramente el Poder Ejecutivo se contentó con lograr un título que poco tiene de seriedad en el abordaje, que no cambia el dispositivo. ¿Está bien que baje la edad? Yo, en el proyecto que propuse, no es que propongo que se baje la edad de imputabilidad de los menores. Y ahora voy a explicarte por qué. Yo lo que pretendo es hacer entender que el delito no tiene edad y que no tiene que haber un establecimiento de un tope de edad fijo para establecer una situación estanca que no contribuye a soluciones razonables y que sigue dejando a menores en una situación, por ejemplo, incluso de indefensión, sin debido proceso, sin un dispositivo acorde para lo que es el fin último de la pena, que es la resocialización. Yo creo que el sistema en esa discusión se relaja en un montón de aspectos que realmente hay que tomarlos muy en serio. Yo digo que el delito no tiene edad y no establezco límite de edad de imputabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, la imputabilidad de un menor, que es para el sistema jurídico argentino, para el derecho penal, es decir, que un menor que cometió un crimen tuvo la capacidad de comprender la criminalidad del acto que cometió. Y por lo tanto, si tiene la capacidad, entonces ese acto es reprochable jurídicamente. ¿Qué es el reproche penal, jurídicamente hablando? Es la pena. ¿Cuál es el fin último de la pena en todos los casos? En los adultos también, pero en los menores fundamentalmente, pero es el fin último. Es la resocialización. Al no comprender que esta discusión pasa por ahí, la circunscribió el Poder Ejecutivo a un título rimbombante, que es, delito de adulto, pena adulto, que además el proyecto que presentaron ni siquiera es contexto. Es ridículo eso. Es ridículo, pero además no garantiza que realmente la política criminal en relación a la incidencia de la estadística del delito de los menores baje para nada. Ni tampoco que haya un dispositivo acorde, un fuero acorde. Yo propongo un fuero de responsabilidad penal juvenil, con defensores, digamos, especializados, con fiscales especializados, con juzgados especializados, con juzgados de ejecución. Esto es una deuda histórica. La ley que tenemos hoy tiene 40 años de antigüedad. No solamente es anacrónica porque tiene 40 años de antigüedad y no es el mismo mundo, no es la misma Argentina, no es la misma juventud, no es la misma complejidad, no son las mismas cuestiones que podemos analizar como complementarias del delito, más yendo a una mirada criminalística, el consumo problemático, los estímulos sociales, la situación, digamos, de degradación social de la Argentina. Es que yo creo que el tema del delito joven es una tragedia social, no es un tema político ni policial. Está claro que es una tragedia social. Yo cuando veo la foto de ese chico de 14 años tirado ahí en Montechingolo, muerto por la bala de un policía, digo, no lo puedo ver como un hecho delictivo. Para mí es una tragedia social que vos tengas un chico de 14 años que haya muerto de ese modo. Algo falló, lamentablemente tenemos, hay muchas personas que dicen no hay que discutir esto porque es muy baja la incidencia de los menores en la estadística criminal de la Argentina. La verdad que no es tan baja. La verdad que primero que no es tan baja, y en segundo lugar que eso no es un fundamento que nos permita desistir de esta discusión. Hay un tema más grave, Agustina, que no sabemos cuántos son. Bueno, mira, Chiche, nosotros hicimos... 10.000, 20.000, 100.000,
No sabemos. Hicimos experiencias en localidades del conurbano, Sí. experiencias piloto, en donde tomamos integralmente esta visión, Sí. no solamente, obviamente, primero hacer un diagnóstico y atender las cuestiones que tienen que ver con el origen de la criminalidad de los menores. Ahora, una vez que una persona, o sea, y hay un montón de alertas que, por ejemplo, no sé, si hicimos una experiencia, por ejemplo, en Florencio Varela. Yo te puedo asegurar que en el momento que hicimos esa experiencia que resultó realmente estadísticamente muy exitosa, en la población de jóvenes que en ese momento estaban en trayectorias delictivas y que claramente daban una alerta de peligrosidad, era de 100 jóvenes. O sea, un universo absolutamente abordable. Doy un ejemplo que es Pero en aplicable. Florencio Varela tenés el asesinato de una pareja, Paloma y Josué. Tenés el caso Lautaro y Lucas, de los cuales uno apareció quemado y el otro nunca más se supo. Es mucho en Florencio Varela lo que está pasando. Bueno, por eso digo, efectivamente, ¿no? Cuando uno habla, cuando se reabre este tema, Y por lo el crimen general. de estos dos chicos, de Paloma y Josué, impune totalmente. Bueno, por lo general cuando se reabre este tema en la opinión pública es a partir de un hecho que por lo general conmociona ni mucho, porque como bien vos decís, cuando pasa una tragedia Sí. con un menor en el medio, es una tragedia social que todo el mundo se conmueve. Por supuesto que hay víctimas que también merecen tanta justicia como cualquier otra, ¿no? Ahora bien, hay un tema, ¿no? Hoy en la Argentina, en las provincias y en los centros urbanos, en donde hay mayor incidencia de estadística criminal joven, Chiche, los regímenes penales juveniles, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que tiene una ley que Sí. establece el régimen penal juvenil de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 64, esa ley ya prevé, por ejemplo, condenas de privación efectiva, digamos, de la libertad para menores inimputables. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Lo un pueden meter menor adentro, inimputable, sí. de acuerdo a la ley que hoy está vigente, que es de 16 años el tope de edad de imputabilidad, puede estar preso. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos, tanto en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, donde tenemos los centros urbanos con mayor estadística criminal de jóvenes? Que en los tres casos no tenemos dispositivos acordes para llevar adelante lo que es el fin último de la pena, que es resocializar a esos menores. Esos menores a veces se entran en esos lugares de encierro, no hay tratamientos acordes para esa resocialización, siguen estando mezclados con medidas que son tutelares, o sea, centros de encierro que siguen, digamos, teniendo jóvenes internados, tanto que jóvenes que están en el crimen como jóvenes que están internados por una situación de vulneración social. Por lo tanto, el tratamiento no es adecuado, no hay un seguimiento adecuado, no hay patronatos deliberados, digamos, para No hay. jóvenes en trayectorias, no hay compromiso, por ejemplo, en los O sea que organigramas entonces vos decís que municipales. es una ley destinada al fracaso. Es una ley absolutamente destinada al fracaso y va a ser destinada al fracaso todas las veces que lo discutamos, si no lo discutimos de verdad, integralmente. Tiene que haber un dispositivo de justicia, un fuero acorde a las necesidades de abordar este tema con toda la complejidad. Tiene que haber una policía. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, en un momento que también implementamos esto, lo que fue un régimen penal juvenil, construimos lo que se llama los centros de atención y derivación, para que haya una policía también especializada en mecanismos de Hay que tener detención. gente que sepa el tema. Y también tiene que haber dispositivos acorde. Mira, Chichi, cuando se discutió esta ley, que lamentablemente pareció una paritaria, porque se pusieron de acuerdo finalmente los sectores que, digamos, como aliados estratégicos hicieron que salga a través de una discusión paritaria de la edad. Unos decían que tenían que poner 12, otros 13, otros 14, otros 15. Finalmente la discusión paritaria cerró en 14. Pero la verdad es que no hay ninguna racionalidad para establecer que un menor, por ejemplo, de 14 años que cumple hoy, de acuerdo a la ley que salió, es imputable. Ahora, si ayer todavía no había cumplido años, por Cuando cumpleaños, tenga ¿quién es 13 no era imputable? imputable. Y lo Bueno. que no le das a ese joven de 13 años, 11 meses y 29 días, no le das debido proceso, no le das una posibilidad de tener precisamente seguridad jurídica en un proceso y no le das un dispositivo acorde. Uno de los casos más alucinantes de eso ocurrió con el chiquito James Bulger en Inglaterra, que lo mataron. Uno tenía 9 y el otro tenía 10 años. Y los condenaron a prisión efectiva en un instituto adecuado. Pues, para que la reina decida a los 20 años qué va a pasar con esos chicos. Estuvieron 11 años presos. Uno murió en la cárcel porque había contraído SIDA. Y el otro le cambiaron el apellido, lo liberaron. Y ese tipo está trabajando en el ministerio. Bueno, el tema La es... reina decidió liberarlo. Bueno, Una cosa, es un país monárquico que tiene sus cuestiones. hay una serie
en este momento, que Sí. estuvo, digamos, muy promocionada, que también es una experiencia en Inglaterra, de cómo se trata el régimen penal juvenil, que es la serie Adolescencia, en donde muestra un procedimiento muy similar al que nosotros proponemos, que es un procedimiento en el cual, en la casuística, en cada caso en particular, tenga la edad que tenga un menor que comete un crimen, tenga que preliminarmente haber una instancia en donde la justicia, a través de un dispositivo digamos, disciplinario, profesional, con base en cuestiones psicológicas y psiquiátricas, determinar si ese menor pudo comprender pudo comprender la criminalidad, el acto que cometió, y ahí determinar la imputabilidad del menor o la punibilidad. Luego darle un debido proceso y luego realmente garantizar efectivamente una infraestructura y un equipo profesional acorde a llevar adelante la resocialización. Te agradezco mucho la gentileza. Al contrario. Muy interesante. A disposición. Vamos a una pequeñísima pausa, ahora volvemos rápido, dale.